Respuesta dinámica. Para realizar el análisis espectral de superposición modal es necesario, en primer lugar, determinar la matriz de masa y la matriz de rigidez. A fin de obtener los periodos de vibración de la estructura, como concepto básico, sabemos que el periodo es 2pi, la raíz de la masa entre la rigidez. Es decir, las estructuras tienen n cantidad de masas. Lo vemos aquí. En una estructura de n grado de libertad se tienen precisamente n formas modales y por ende n períodos que inciden en la fuerza sísmica. O sea, una estructura de muchos niveles, por ejemplo, si consideramos que tiene diafragma rígido, por cada nivel tiene 3 grados de libertad: el desplazamiento en X, el desplazamiento en Y y la rotación. Estos 3 grados de libertad suponen 3 tipos de formas modales y por lo tanto cada forma modal tendrá sus 3 periodos. Si tiene 10 pisos, habrán 30 formas modales y habrán 30 periodos asociados a las 30 masas y a los 30 grados de libertad. Esto hay que entenderlo. Entonces, si como concepto el periodo es 2pi, la raíz de la masa entre la rigidez, hay que encontrar esa matriz de masa y esa matriz de rigidez en un sistema de n formas modales. Aquí vemos la expresión que resuelve una ecuación diferencial de segundo orden. Es una que al estar igualado a 0, porque se trata de una vibración libre, da una solución homogénea. Y por el álgebra lineal que alguna vez vimos, que lo olvidamos probablemente, pero hay que recordarlo, se da una solución de lo que conocemos de autovalores y autovectores. En cualquier sistema de ecuación diferencial de segundo orden con una solución homogénea, el determinante de K menos la frecuencia al cuadrado, que es lo que llamamos lambda, por M, es igual a 0. Y al hacer este determinante, que tendrá tantas incógnitas como el número, digamos, la dimensión de la matriz, si la matriz, por ejemplo, fuese de 3×3, tendríamos 3 frecuencias que son solución linealmente independiente. Esto es lo que vimos en álgebra, que se aplica a las estructuras. Yo resuelvo la frecuencia que es, digamos, solución de este sistema, y conociendo la frecuencia puedo determinar el periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la raíz de K entre M. Por lo tanto, el periodo es 2pi entre la frecuencia. Si yo soy capaz de encontrar qué frecuencia de vibración es solución del sistema, automáticamente encuentro el periodo. Por lo tanto, encontraré unas frecuencias que terminarán dándome los valores de periodos de cada uno de esos modos. Hacia el ejemplo, la estructura de 30 pisos tendrá, perdón, de 10 pisos tendrá 30 formas modales. Si lo hacemos un poquito más pequeño y consideramos estos 2 niveles y un caso plano, tendrá la posibilidad de desplazarse a la derecha en el nivel 1 y la derecha en el nivel 2. Tendríamos 2 grados de libertad y por lo tanto hay 2 modos. Si esto fuera en 3 dimensiones, habrían 3 aquí y 3 aquí. Por hacer un caso plano, para que esto se visualice de una forma más simple, tenemos entonces el modo 1 y el modo 2, con su propia frecuencia 1, su periodo 1, y phi sub i viene a ser el autovector. La forma modal. Tiene que ver cómo es la forma modal en ese periodo que acabo de encontrar, que genera una solución en este sistema en términos de los desplazamientos. O sea, qué desplazamiento en el piso 1 y qué desplazamiento en el piso 2 como forma modal son solución. Esto es lo que analizamos nosotros a nivel de dinámica y es lo que resuelven los programas. Tenemos que verificar la ortogonalidad de los modos. Tenemos un 5% del amortiguamiento de cada modo, que es típico de las estructuras. Debemos hacer la evaluación de los factores de participación modal, de los factores de masas participativas. Cada modo genera un desplazamiento de masas y se deben analizar el número de modos que permite que se alcance más del 90% de la masa total. Esto, por ejemplo, lo reportan los programas.
Y para cada modo, entonces, yo entraré al espectro, que sea el elástico o el inelástico, obtendré la aceleración y de allí los desplazamientos, las fuerzas estáticas equivalentes en cada nivel, el cortante basal, es decir, resuelvo el sistema de fuerzas dinámicas. Eso lo voy a hacer por modo. El modo 1, el modo 2, el modo 3, el modo I. Los desplazamientos y fuerzas máximas probables para cada dirección sísmica se determina mediante combinación de las respectivas respuestas de los modos individuales aplicando la combinación cuadrática completa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como en el caso anterior, tengo un sistema de dos modos, estos dos modos están presentes en la estructura. Yo, para saber la fuerza máxima probable que ocurrirá en la misma, debo resolver el modo I, el modo 1 y el modo 2 y luego combinarlo por un método estadístico. Este método estadístico es prácticamente la raíz cuadrada de los valores al cuadrado más la correlación de estos valores del modo 1 y el modo 2. Y esa correlación se determina a través de este factor Rho sub IJ, que depende de un valor A sub J, que es la relación entre las frecuencias. Todo esto es el planteamiento dinámico. Por supuesto, requiere de estudio. Esto es algo que, por ejemplo, en el máster lo desarrollamos de forma completa para que la persona, digamos, tenga información relevante acerca de estos tópicos. Y una vez que se ha resuelto cada modo en la dirección sísmica X y en la dirección sísmica en Y, bueno, hay que combinar esas acciones sísmicas. Las solicitaciones sísmicas obtenidas según cada dirección ortogonal se deberán combinar a través de cualquiera de los siguientes métodos. Un caso típico que se considere 100% de la dirección X, por ejemplo, y 30% en Y, y luego 100% en Y y 30% en X. Es decir, hemos resuelto con un método estadístico cada dirección sísmica con sus modos en esa dirección, aplicando la combinación cuadrática completa, y luego la resultante de fuerzas en X y la resultante de fuerzas en Y, o por sismo X y por sismo en Y, mejor dicho, se combinan direccionalmente 100 y 30 o la raíz cuadrada de los valores al cuadrado. Esto es lo que se llama combinación direccional. Direccional, que tiene que ver con las dos direcciones sísmicas. Las normas proponen el control de las derivas inelásticas a fin de prevenir problemas de inestabilidad y daños en los elementos no estructurales. Es evidente que la carga lateral producirá un desplazamiento y este concepto de deriva, que es la resta de los desplazamientos de dos pisos entre la altura, podríamos asociarlo a la rotación prácticamente que tiene el nivel. Hay que controlarlo porque si es exagerado, por un lado podemos tener problemas de inestabilidad por efectos P delta y por otro los elementos y componentes no estructurales como la tabiquería pudieran sufrir graves daños. Las normas proponen el control del cortante basal dinámico para que como mínimo se aplique un porcentaje del valor del corte estático estimado según el período fundamental de la estructura. Hemos dicho que hacemos un análisis dinámico, pero las normas, para garantizar que la estructura tenga un comportamiento regular, imponen una mínima fuerza cortante en la base. Cuando yo tengo una estructura muy regular, por ejemplo, muy flexible, esta estructura tendería a tener poca aceleración y a producir poca fuerza sísmica. Las normas imponen un mínimo de corte en la base, tomando en cuenta el periodo de la estructura como si se comportara de forma regular, y si yo estoy muy por debajo de ese valor de corte basal mínimo, yo debo corregir. Cuando yo incremente esa fuerza sísmica obtenida del método dinámico al mínimo valor estático, de forma automática yo tendré que aumentar las dimensiones de los elementos y eso conducirá a un comportamiento más conservador y más regular. Es por esa razón que las normas imponen una mínima fuerza en la base para evitar que, digamos, la respuesta de sistemas muy flexibles o irregulares conduzca a fuerzas sísmicas que no sean representativas.